En este video realizaremos conversiones de volumen métrico comunes utilizando fracciones unitarias. En el primer ejemplo, queremos convertir 8.14 litros a mililitros. El primer paso es escribir 8.14 litros como una fracción con un denominador de 1. Y ahora multiplicamos por nuestra fracción unitaria para realizar la conversión. Mirando las conversiones, observe cómo 1 litro es igual a 1000 mililitros. Usamos esta conversión para realizar la fracción unitaria, porque queremos que los litros se simplifiquen y tenemos litros en el numerador aquí. Necesitamos tener litros en el denominador de la fracción unitaria y, por lo tanto, tenemos litros en el denominador y mililitros en el numerador. Y nuevamente, debido a que la conversión es de 1 litro es igual a 1000 mililitros, la fracción unitaria es de 1000 mililitros sobre 1 litro. Observe que ahora tenemos litros divididos por litros, y por lo tanto las unidades de litros se simplifican dejándonos con mililitros. Entonces ahora multiplicamos para realizar la conversión. Tenemos 8.14 veces 1000, que es 8140 y las unidades ahora son mililitros, por lo que sabemos que 8.14 litros equivalen a 8140 mililitros. A continuación, queremos convertir 785 mililitros a litros. Comenzamos escribiendo 875 mililitros como una fracción con un denominador de 1, para realizar la conversión. Usamos la misma conversión que la última vez, que 1 litro es igual a 1000 mililitros, pero ahora queremos que los mililitros se simplifiquen y, por lo tanto, debemos tener mililitros en el denominador de la fracción unitaria y litros en el numerador y nuevamente, dado que 1 litro es igual a 1000 mililitros, la fracción unitaria es 1 litro sobre 1000 mililitros. Aquí tenemos mililitros divididos por mililitros y, por lo tanto, los mililitros se simplifican, dejándonos con litros. Entonces ahora multiplicamos, pero noten que esta vez tenemos una fracción. Al multiplicar tenemos 785 dividido por 1000 y las unidades son litros. Entonces, para terminar, tenemos que encontrar este cociente. 785 dividido entre 1000 es igual a 785 o 0.785 y las unidades son litros. 785 mililitros es igual a 0.785 litros. A continuación, queremos convertir 2,75 kilolitros a litros. Así que de nuevo escribimos 2.75 kilolitros como una fracción con un denominador de 1 y ahora mirando las conversiones, 1 kilolitro es igual a 1000 litros. Usamos esta conversión para formar una fracción unitaria, porque queremos que los kilolitros se simplifiquen y tenemos kilolitros en el numerador aquí. Tenemos que tener kilolitros en el denominador de la fracción unitaria y litros en el numerador. Usando la conversión, 1 kilolitro equivale a 1000 litros, la fracción unitaria es 1000 litros sobre 1 kilolitro. Las unidades de kilolitros se simplifican, porque tenemos kilolitros divididos por kilolitros aquí ahora nos multiplicamos. Observe cómo tenemos un denominador de 1 y, por lo tanto, solo tenemos 2.75 por 1000, que es 2750 y las unidades ahora son litros. 2.75 kilolitros equivalen a 2750 litros. Y para el último ejemplo, queremos convertir 25.900 mililitros a kilolitros. Comenzamos escribiendo las unidades iniciales como una fracción con el denominador de 1. Sin embargo, para este ejemplo, observe que no hay conversión directa de mililitros a kilolitros. Primero convertiremos mililitros a litros usando la conversión de 1 litro igual a 1000 mililitros. Y luego convertiremos litros a kilolitros usando la conversión de 1 kilolitro es igual a 1000 litros. Debido a que tenemos que usar dos conversiones, necesitaremos dos fracciones de unidad para este ejemplo. Primero convierta mililitros a litros. Queremos que los mililitros se simplifiquen y, por lo tanto, tenemos que tener mililitros en el denominador y litros en el numerador. Y nuevamente porque 1 litro equivale a 1000 mililitros. La primera fracción unitaria es 1 litro por encima de 1000 mililitros. Tenemos mililitros divididos por mililitros, por lo tanto, los mililitros se simplifican dejándonos con litros, pero queremos kilolitros, lo que significa la fracción de la segunda unidad. Porque queremos que los litros se simplifiquen, necesitamos tener litros en el denominador y kilolitros en el numerador.
Y luego, usando la conversión de 1 kilolitro es igual a 1000 litros, la fracción unitaria es 1 kilolitro sobre 1000 litros. Tenemos litros divididos por litros. Los litros se simplifican dejándonos con kilolitros, así que ahora nos multiplicamos. En el numerador tenemos 25.900. En el denominador tenemos 1000 por 1000, que es 1.000.000. Y las unidades ahora son kilolitros, así que para terminar, tenemos que encontrar este cociente. 25.900 dividido por 1.000.000 es igual a 0.259. Tenemos 0.259 kilolitros. Espero que hayas encontrado esto útil.